Dios les bendiga, mis hermanos. Reciban un saludo desde aquí de Rumanía. Les saluda el hermano Fren Portillo. Nosotros somos pues obreros del Señor, ¿verdad? Misioneros aquí en Rumanía. Desde el año 2013 estamos trabajando aquí, ¿verdad? Entonces queremos un poco compartir la palabra. Aquí dice en Romanos 15:20 el apóstol Pablo: y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca le fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Este versículo podemos tomarlo, ¿verdad? El hecho de ir, por ejemplo, a tribus donde nunca se ha predicado el Evangelio, ¿verdad? O el hecho también donde ellos tienen una concepción diferente del Evangelio, y eso lo podemos considerar en nuestro entorno, donde nosotros estamos trabajando como misión, acerca del testimonio. Lo que yo un poco voy a contar, vamos a llamar al área donde nosotros trabajamos, las zonas sensibles del país, ¿verdad? Entonces, un poco voy a comentar acerca de eso, lo que dice el apóstol Pablo: ir a predicar en esas áreas, no solamente allá donde es de difícil acceso, sino también en los lugares donde ya hay acceso, pero ellos tienen una concepción diferente de lo que es Dios, ¿verdad? Y a ir, por ejemplo, a otro tipo de contexto, ¿verdad? Y un poco, ¿verdad? Para eh, contar un poco de historia, nosotros estamos aquí en el país de Rumanía. Entonces, Rumanía está es un enclave, ¿verdad? Aquí es prácticamente, es también, converge lo que es Centro Europa, converge también lo que es los países de la Unión Soviética por el norte, como lo dije, por el oeste, todo el centro de Europa. Al sur, nosotros ya pasando a una hora de aquí, ya pasamos a los Balcanes, pasando a Bulgaria, a toda esa zona de allá. Entonces es realmente un punto de encuentro, ¿verdad? Esta nación. Y así ha sido a través de la historia. La historia, un poco para donde yo me voy encaminando, hablando acerca de los pueblos sensibles aquí en Rumanía. Eh, Aquí en Rumanía, ¿verdad? Ustedes saben, el Imperio Otomano, ¿verdad? Empezó a tomar control ya como imperio en el año 1453, cuando fue la caída de Constantinopla. Y lo que es la caída de Constantinopla originó como una puerta de entrada para que ellos pudieran entrar a Europa. El deseo de ellos no era solo gobernar el Medio Oriente o los países árabes, sino que entrar también y gobernar Europa. Siempre ha sido un sueño para los otomanos, ¿verdad? Conquistar la conquista de Europa. Entonces, un poco para mencionar, ¿verdad? Un poco de historia acerca de esto. Aquí, ¿verdad? Siempre ha sido uno por ejemplo, los lugares o el país como un tapón, por decirlo así, donde ellos no pudieron entrar a la parte, a lo que es Europa, cerca del siglo XV, más exacto, ¿verdad? En 1456, entre esas fechas, eh, pero la historia lo muestra así, como en el siglo XV. Había aquí en Rumanía, eran lo que eran tres áreas: lo que es Moldavia, o lo que consideramos, como ellos le llaman aquí, Moldova; la parte donde estamos nosotros, que es la parte regional de Muntenia, Dobroja, Oltenia. Toda esta zona, bueno, Muntenia y Dobroja era lo que es Valaquia, ¿verdad? Entonces, Valaquia, Moldova, y en la parte norte es lo que es Transilvania, ¿verdad? Entonces, eran como tres áreas que en 1918 se unificaron. Aquí se celebra la unificación del país. Entonces, se unificaron en 1918 estas tres áreas, pero para el siglo V eran tres diferentes áreas, pero siempre eran principados. Por ejemplo, Moldavia y Valaquia luchaban juntos. Entonces, cerca del siglo XV es cuando los otomanos, ¿verdad? Ahí tenemos uno de los sultanes, o para emperadores para ellos, así el nombre del emperador para ellos, un sultán, como es Mehmed II, que empieza con las embestidas para poder conquistar estas áreas de Europa. Entonces, hubieron varios, está como por ejemplo Mircea I, que fue uno de los que se opusieron. Está también dentro de la historia, usted puede buscar a través de ellos, el nombre de ellos, y buscar un poco de historia de ellos. Esteban el Grande o Esteban III, que también fue de los que lucharon contra los otomanos. Y otro es Miguel el Valiente también, que lucha, ¿verdad? Y ellos, entre ellos, consiguieron unir, hacer una unión entre lo que era Valaquia, lo que era Moldavia y lo que es Transilvania, ¿verdad? Para poder detener el embate de los musulmanes, ¿verdad? Del Imperio Otomano, que estaba entrando a Europa. Entonces, entre medio de ello encontramos cerca de 1456 la historia de Vlad Tepes.
la historia del conde Drácula, como popularmente se conoce. Y para resumir, porque es mucho de hablar de historia, ¿verdad? Y pasaría mucho tiempo hablando de historia acerca de eso. Entonces, cerca de 1400, entre esas fechas, ¿verdad? Entre lo que es 1456 a 1462 es que se dieron las luchas donde prácticamente Vlad Tepes era prácticamente uno de los que se interpuso para que los otomanos no pasaran a la parte de Europa. Resumiendo un poco, ¿verdad? Acerca de esto. Entonces, pero eso no impidió, de hecho fueron tributarios, aunque eran una provincia independiente, por decirlo así, fueron tributarios al Imperio Otomano en un tiempo, ¿verdad? Pero siempre estaban como un muro, ¿verdad? Para que ellos no entraran en Europa. Eso no evitó que hubieran asentamientos de grupos sensibles, como de grupos otomanos aquí en Rumanía. Uno de esos es lo que es la parte en la región del Mar Negro, ¿verdad? La región de Dobroya, ahí se encuentran, hay etnias tártaras y están los turcos en esa área, otomanos, ¿verdad? Es prácticamente un área sensible aquí en el país, la cual nosotros, ¿verdad? Como obreros, ¿verdad? Como misioneros, trabajamos aquí en esa área. Rápidamente, para contar un corto testimonio, en uno de los programas que nosotros tenemos ahí en esa zona, en una de las localidades, ¿verdad? Fuimos y cuando nosotros estábamos trabajando, ¿verdad? Un niño se acercó y dijo, yo quiero ser parte del programa que ustedes tienen. Este niño leía su libro sagrado en la mañana y leía la Biblia en la tarde, un poco resumiendo el testimonio. Entonces, a medida que este niño leía, él nos decía, encuentro mucho más vida en el libro que ustedes me han dado que en el libro sagrado que yo tengo, ¿verdad? Entonces, a medida que él estudiaba, le gustó mucho más la Biblia y lo compartía con su familia. Cuando hablamos de familias así, podemos llegar a tener problemas, ¿verdad? Si entramos de una sola vez y les hablamos acerca del camino, ¿verdad? Entonces, cuando a medida pasó el tiempo, nosotros seguíamos visitando el lugar, le dábamos más material y fue un momento, ¿verdad?, que había un líder específico en esa zona donde este niño llegó y le dijo, después de todo lo que he leído, he tomado una decisión y quiero seguir al maestro que dice aquí este libro que ustedes me han dado, ese normalmente Jesucristo. Entonces, este niño recibió a Cristo en su corazón ahí y dijo, y voy a dejar de leer el otro libro que yo tengo para seguir leyendo las enseñanzas de Jesucristo. Y esa es una gran victoria porque prácticamente fue un alma que se convirtió a Cristo, ¿verdad? Que vino a los pies de Cristo. Pero no quedó todo ahí porque a medida pasaba el tiempo, él le hablaba a su familia acerca del camino que él había encontrado y logró que su mamá y sus 3 hermanos pudieran llegar a la iglesia. Ahora ellos se congregan allá en una de las iglesias de la obra nacional que está en esa área sensible del país, ¿verdad? Y seguimos orando porque para que toda su familia, su papá y todos los demás también vengan y encuentren el camino de la vida. Así que gracias a ustedes, un corto testimonio que nosotros les queremos presentar, ¿verdad? Y un poco de historia, y así que podría ser una hora de historia acerca de esto, pero hemos querido resumir en esta área para que ustedes estén orando por todo el trabajo que hacemos y desarrollamos en las áreas sensibles de aquí del país, la región de Dobroya, los pueblos turcos de la zona costa del Mar Negro y los tártaros y toda esta región de Dobroya y Muntenia en la cual trabajamos. Gracias por tenernos en sus oraciones y reciban un saludo de parte de la Iglesia Nacional aquí en Rumanía. Dios les bendiga, mis hermanos.